Lo que yo voy a presentar salió publicado como un artículo en la revista Culture, Health and Sexuality a principios de este año. Si a alguien le interesa, lo puede buscar y ahí está el artículo. Bueno, primero voy a hacer una breve introducción, después vamos a hablar de la metodología, después vamos a hablar un poco de qué se ha escrito sobre el honor familiar en América Latina, presentar los resultados y las conclusiones. Las familias en América Latina son probablemente la principal red de apoyo, ¿ya?, de todos nosotros y en las distintas clases sociales. Nos proveen de recursos económicos, pero no solo eso, sino que también son generalmente el primer núcleo de sociabilidad. Eso quiere decir que ¿qué hacemos el fin de semana? Vamos a comer a la casa de la abuela, de la mamá, del papá, de los suegros, de quien sea, ¿cierto? Nos dan probablemente una oferta de identidad mucho más grande que la clase social u otra y de pertenencia. O sea, nos definimos, está muy en el centro también de nuestra identidad. La sociedad latinoamericana ha sido descrita así como familistica, justamente por esta gran importancia que tiene la familia en lo material, en lo afectivo, en lo social, ¿ya? En Estados Unidos se acuñó un artículo, habla de familismo precario, porque ahí hay de las pocas investigaciones que logré encontrar y qué pasaba con las familias de origen. Otra de las que encontré fue la de Carlos Eduardo, por eso lo invitamos, y las personas LGBTIQ+, ¿ya? Y ahí lo que muestra Oscar Patrón, que es el autor de ese artículo, que acuña esta idea de familismo precario, es que en realidad las familias no son tan fantásticas, porque la literatura en América Latina siempre dice que los recursos de todos nosotros son nuestras familias, y hay una lectura muy positiva de la familia. En cambio, este artículo Oscar Patrón muestra que en realidad no es tan así en el caso de que aparece un hijo, un hermano, alguien, un familiar, un abuelo. No he visto literatura sobre eso, pero también sería interesante indagar. Pero cuando aparece un familiar, ahí las familias dejan de ser tan positivas y ofrecer tantos apoyos como mostraba Carlos Eduardo. Y evidentemente en la sociedad chilena, ¿sí?, y en la sociedad latinoamericana, y como en la mayoría, sino en todas las sociedades del mundo, que es lo que predomina hasta el día de hoy, nos gusta o no, la heteronorma y el patriarcado. Y en ese sentido, evidentemente, quien se aleja de eso es una fuente de vergüenza familiar, ¿cierto? Y lo mostraba muy bien acá Carlos Eduardo, como la familia se juega mucho, entonces, que toda su familia, su descendencia, se adhieran a este modelo, ¿cierto?, heterosexual, heteronormado. Los resultados que yo voy a presentar y también los que va a presentar el estudio de Pablo y Daniel, que vienen a continuación, se basan en 24 casos, 13 mujeres, 8 hombres, 3 queer, o no binario, no conforme. Nosotros buscamos intencionalmente tener muestras equilibradas en términos de lesbianas, hombres homosexuales y personas bi o pansexuales, por eso son 9, 8 y 7. En general, en edad solo establecimos que fueran adultos, mayores de 18 años y hasta 60 años, dejamos fuera a las personas mayores, ¿ya? Y en promedio tenían 33 años, iban de los 23 a los 54 años. En educación, en general nos salió personas más bien educadas, en el sentido que 15 de los 24 habían estudiado en la universidad, ¿ya? Y los restantes tenían educación técnica y los menos tuvieron educación media completa. O sea, hay una muy poca, y es importante saber, la presencia de personas más bien de clase baja o media baja. Y el terreno lo hicimos entre noviembre del 2021 y abril del 2022. Acordarse que el matrimonio igualitario se aprobó en diciembre del 2021 y entró en vigencia el 2022. También ahí fue la primera ronda donde Kast sacó muchos votos, finalmente ganó Boric, pero también entonces esos son temas que marcaron de alguna medida ese terreno que hicimos. ¿Qué ha escrito la investigación, sobre todo histórica, sobre honor familiar, que es como importante para entender lo que viene después? Bueno, en la colonia, proveniente de la herencia española, el honor tiene dos vertientes, uno podríamos decir, el honor estatus y el honor virtud.
El primero, el estatus, tiene que ver con la jerarquía que yo ocupaba en la sociedad colonial. Y evidentemente era una jerarquía que estaba dada por raza, ¿cierto? Los blancos en la cúspide. Y también si yo pertenecía, por ejemplo, a la Iglesia Católica o era funcionario de la corona, ¿ya? Entonces tú no tenías que hacer nada más que haber nacido blanco o pertenecer a la Iglesia Católica o trabajar para la corona para estar en la cúspide, ¿ya? Y el honor virtud, que se refiere efectivamente a tu comportamiento, que tú seas una persona que actúe de manera honorable, o sea, dice voy a hacer esto y lo hace, ¿cierto? O sea, ser una persona de palabra, que sí. Y eso es un comportamiento que es individual, pero también a veces se extiende a una grupa, a una familia, se puede decir, oye, es una familia honorable, digamos, ¿cierto? Cumple, lo que sea. Sin embargo, este sistema colonial empieza a ser socavado ya desde fines del siglo XVIII, cuando empieza a haber un capitalismo emergente. ¿Por qué? Por la penetración siempre del capitalismo que da de la mano con la riqueza. Entonces, el estatus dejó de estar dado por atributos dados, como ser blanco, básicamente, y empieza a tener que ver con tener riqueza. Y la riqueza es algo que va y viene, se concentra evidentemente en algunos grupos, pero es algo más móvil y más fluctuante, ¿cierto?, que el color de la piel. Y esa penetración que hace la riqueza, digamos, como fuente de estatus, también va a afectar a la honor virtud, dice la literatura historiográfica, que más importante que comportarte bien es la apariencia el aparentar que uno en realidad está adhiriendo a los cánones de lo que se considera por cada sociedad un comportamiento virtuoso. Y en la literatura sobre modernidad y clases medias, básicamente habla que a partir del siglo XIX, siglo XX, ya de manera consolidada, cuáles pasan a ser los ideales de una familia, una persona honorable. Uno, tener educación, tener un trabajo estable, tener un hogar propio y el hombre jefe de familia, ¿ya? Entonces, básicamente todo eso se encarna, salió muy claro, yo creo, lo que presentó Carlos Eduardo, ¿cierto? O sea, tu futuro tiene que ver con eso. Tu futuro significa tener educación, trabajo estable, vivienda y una familia nuclear con un hombre que vaya a la cabeza. Entonces, básicamente se ha escrito, se ha dicho esta decencia heteronormativa, ¿cierto? Como que efectivamente, si yo quiero ser alguien decente, tengo que casarme, tengo que tener la casa, tengo que tener hijos, tengo que emparejarme con alguien de distinto sexo. Y en el caso de las mujeres, siempre, desde la colonia, fin del siglo XVIII y hasta la modernidad, muy importante el control de la sexualidad de las mujeres. Siempre la sexualidad de las mujeres ha estado asociada a ser un indicador de honor familiar. Entonces es muy importante regular y controlar la sexualidad de las mujeres al interior de la familia, ¿ya? Y estudios, estoy pensando en Elena Bernasconi, que lo hace a fines del siglo XX, principios del XXI acá en Chile, vuelve a corroborar eso, de cómo la importancia del comportamiento sexual de las mujeres asociado al honor familiar. O sea que la mujer hija no puede andar teniendo relaciones con cualquiera, por supuesto la esposa tiene que ser fiel, lo que no es lo mismo para el esposo y así, y para los hijos hombres. Ahora también hay otra literatura que dice, bueno, estos ideales, ¿cierto?, son muy fuertes y la clase media lo usa mucho para distinguirse de las clases bajas. Y oye, nosotros somos decentes, ¿ya? Y las clases bajas se asocian a lo indecente, qué sé yo. Pero también hay una literatura que dice, bueno, también esto tiene que ver mucho con hipocresía, con doble estándar y con mantener la apariencia. O sea, probablemente puede haber un poco, lo más probable es que conviven esas dos cosas, ¿no? Resultados. Bueno, nosotros estudiamos, se me olvidó decirlo, que es muy importante, a personas que fueran lesbianas, gay, bisexuales o pansexuales, que llevaran conviviendo al menos un año con alguien de su mismo sexo, ¿ya? Y evidentemente cuando tú llevas conviviendo al menos un año con alguien de tu mismo sexo, es visible que no eres una persona heterosexual, digamos. Entonces lo visibiliza de una manera que no lo visibiliza, porque alguien puede llegar y salir del closet y decirlo después que se silencia y como que se hace que no existe, digamos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, acá tenemos el relato de Nadia, una mujer pansexual de 30 años, que ella está relatando cuando su pareja, que se llama Libertad, ellas deciden firmar el acuerdo de unión civil, ¿ya?
Entonces ella relata qué pasa a Libertad cuando le cuenta a su familia de origen, los invita a que vengan a la cuarta unión civil. Entonces, cuando Libertad le contó a sus hermanas, no diría que reaccionaron mal, pero tampoco lo tomaron bien, ¿ya? Dijeron que iba a ser un problema para la familia, así lo vieron, ¿ya? 2 días antes de la cuarta unión civil llamaron a Libertad y le dijeron: oye, al final sí vamos a ir, todos. Y fueron, pero o sea, el hermano así con una cara de muerte, la mamá así como si fuera de luto, estuvieron en la ceremonia. Yo creo que más que nada, en todo caso, por una cuestión social. Creo que le importó el qué dirán. Desde ahí en adelante, a su hermano y a su mamá nunca lo hemos visto, ¿ya? Entonces, ¿qué muestra esta cita? Uno, claramente, comportamientos contradictorios, porque hay un sentido de obligación familiar de ir, pero claramente uno se podría al menos preguntar, bueno, ¿había afecto, había preocupación real, digamos, por esa hija que se está firmando el acuerdo civil con su pareja? Uno podría dudarlo al menos. Entonces surge la pregunta: ¿de quién se está preocupando esa familia? ¿Se estaban preocupando de Libertad y de Nadia, que se estaban comprometiendo, o se estaban preocupando de su propia estatus social? Entonces, esta preocupación, porque mi hija, ¿cierto?, sea lesbiana, no era Libertad, no sabemos qué era, no me acuerdo si era lesbiana o la que está hablando si era bisexual. Bueno, pero entonces sobre el propio prestigio social. Y acá tenemos otra cita que creo que va en la misma línea. Acá Alana, una mujer lesbiana joven de una capital regional, que ella la crió su abuela, ¿ya? En realidad, su mente, su figura materna era su abuela, ¿ya? Y entonces ella se acuerda y dice: mi abuela me decía, tus amigas quizás son de otra orientación, pero tú tienes que tener cuidado con quién te juntas, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Obviamente la amiga era lesbiana. Y no quiero que hables en la boca de las demás personas de forma negativa, ¿ya? Porque ¿cuál es el problema? Que si hablan mal de ella, también le afectan a la abuela, ¿cierto? Ahora, después, acá hay otro ejemplo, una cita que va en el mismo sentido, de Jacinta, que está hablando de nuevo de lo que pasa con su pareja en relación a la familia de origen de su pareja. Dice, la familia de origen de su pareja, sí. Ahora no hay ningún tipo de relación ni con su mamá ni con su hermana. La mamá no acepta que ella sea lesbiana, no acepta que ella sea gorda. 2 cosas que transgreden la feminidad como debe ser, ¿cierto? Son personas muy materialistas, no sé cómo explicarlo, son gente como que siempre está aparentando cosas, ¿ya? Gestionando la visibilidad queer. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente el presentar la pareja a la familia de origen siempre es un problema, sea incluso si estás con una pareja heterosexual. O sea, generalmente las personas no llevan a todas sus parejas sexuales a presentárselas a la familia, ¿ya? Solo hacen una selección de las que son las relaciones más estables, o tienen alguna característica, y esas las llevan y le presentan, no sé, a la mamá, al papá, a la abuela, a quien consideren que sea la figura relevante. Pero eso, entonces siempre hay una espera, un dar tiempo, pero lo que se evidencia en el caso de estas personas que como insisto, ya llevan conviviendo con al menos 1 año, entonces generalmente llevan muchos más años de relación de pareja, hay un largo tiempo de espera, digamos, de no hacer visible esta relación de pareja, cuidando a la familia de origen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el caso nuevamente de Nadia, que está hablando nuevamente de Libertad, de que el papá de ella tenía un tumor cerebral, el papá de Libertad. Entonces, cuando ellas se emparejaron, entonces dijeron, chuta, el papá está con tumor, no le podemos decir que estamos en pareja, digamos, ¿cierto? Que estamos 2 mujeres. Entonces, porque eso era circunstancias súper difíciles, ¿ya? Y no quisieron contar por no querer hacer como problema, dicen ellos, ¿ya? Entonces la decisión fue optar por guardárselo un tiempo más, como por no tirar una bomba, ¿sabes?, encima de gente que estaba como tan vulnerable y aguantarse un rato. Mi pareja, Libertad, esperó un poco, todo el dolor de la familia.
y ahí recién les dijo. Ella dice, pero un poco, después dice, pero pasaron un par de años entre medio, ¿cierto? Cuando uno está haciendo la entrevista, uno decía un poco, bueno, dije un par de semanas, un mes, no, años, ¿ya? Entonces se espera además, es como que no fue tanto, ¿ya? Entonces a eso me refiero con que hay efectivamente ese paso, esa larga espera, digamos, ¿ya? En general, la mayoría de los casos reportaban una eventual aceptación, pero no siempre, ¿ya? Y este es el caso, por ejemplo, Humberto, un hombre homosexual de 40 años, que dice, mi padre todavía no da ese paso, aceptar mi homosexualidad, y yo la verdad es que no le insisto tampoco y lo dejo tranquilo. Aplico la misma política que tuve con mi mamá de respetarlo, de darle su tiempo cuando él quiera. Él ya lleva 2 años de convivencia y bastante más también de relación de pareja. O sea, el padre está tomando hartos años, digamos, en eso. Y entonces acá está la idea de que hay acuerdos tácitos entre las personas LGBT y sus familias de origen. Y aquí la palabra que aparece siempre es el respeto, que también, no sé si se escucharon, Carlos Eduardo también mencionó esta idea de respeto. Entonces hay estos códigos de silencio que son leídos y entendidos como que se entran en estos códigos de silencio por respeto, que a veces es mutuo, a veces es impuesto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el caso de Palma, que dice, mi mamá es súper reservada, o sea, no le puedo hablar abiertamente del tema que es lesbiana, ¿ya? Lo acepta todo, la quiere, la invita, se preocupa, sabe quién es. Se está refiriendo a su pareja, o sea que su mamá le acepta todo. Todos sus primos saben, todos sus primos nos tratan como la relación que somos y con respeto. Nunca tampoco nos vamos a abrazar y a tomar de la mano. No sé si decirlo respeto, siento que no es necesario, entonces no lo hacemos. Es como que vamos como pareja, pero no lo manifestamos. ¿Sí? Entonces, bien notable este discurso de una súper aceptación familiar, pareciera, pero ahí hay un acuerdo que te aceptamos, pero sabemos que pero no te comportes como pareja de manera visible frente a toda tu familia, ¿ya? Elías es más claro, ¿cierto? Dice, mi madre se hace la que no sabe, yo tampoco le digo nada y ella tampoco pregunta, ¿ya? Entonces son acuerdos, no hablemos de esto, ¿ya? Mejor no hablar de ciertas cosas, ¿ya? Y en general estos acuerdos tácitos permiten mantener ciertos elementos, porque si se acuerdan en la cita anterior, ella va a las reuniones familiares, o sea, conserva la sociabilidad, ella también en la entrevista recibe una serie de apoyo de su familia de origen, entonces se conserva todo eso otro que generalmente es lo que provienen las familias de origen. También acá está el caso de Giovanni, que él valora mucho eso, digamos, somos 7 hermanos, tenemos una familia grande, pero bien, una muy buena relación, de mucho respeto, pocas preguntas. ¿Ya? Eso es bien notable. Hay otros entrevistadas y entrevistadas que, frente a esta probabilidad de rechazo y abandono familiar, dicen que activamente buscaron gestionar. Me estaba pensando en la otra positiva. Bueno, lo que evidentemente está acá, ¿por qué uno entra en ese acuerdo tácito? Porque hay una probabilidad conocida, cierta, digamos, de rechazo y abandono familiar que se traduce en este corte de redes de solidaridad, ¿cierto? O sea, que se pueda retirar el apoyo emocional, social y económico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la Jacinta, que había hablado de esta familia materialista de su pareja, ella dice, hoy día nadie la llama ni para su cumpleaños, es como si ella no existiese. Desde que falleció su papá, ella quedó sola, el papá la apoyaba, le pagaba los estudios universitarios a la pareja Jacinta. La mamá al tiro le quitó todos los ingresos que ella tenía, la dejó a la deriva, ¿ya? Acá está el caso de Manuel, ¿cierto? Que cuando le cuenta a su familia que era homosexual, lo echaron. Y acá de nuevo otro caso de Antonio, que dice que los papás de su pareja no se involucran como si fuesen unos amigos, a veces menos que los amigos, no hay vínculo,
¿ya? Entonces, evidentemente, frente a esa posibilidad de que perder y cortar los vínculos familiares, probablemente se entran estos acuerdos tácitos. Y lo que había dicho antes, hay algunas entrevistados que activamente, frente a la probabilidad de rechazo familiar, buscan gestionar esa posibilidad y hacen una preparación previa. Esta cita es muy clara en ese sentido. Este es de Antonio, de 39 años de edad, que dice: yo hice mejor la pega con mi familia. Él se está comparando con su pareja, que están rotas las relaciones, con su familia de origen. Entonces él dice: yo lo hice mejor. Yo pavimenté antes la relación, los preparé para que ellos reconocieran y aceptaran una pareja mía. Se está refiriendo a sus papás, que él preparó a sus papás. Yo quería salir de la casa de mis papás, pero que no me echaran, sino que quería salir. Él quería salir, pero que no le echaran, ¿ya? Yo les dije abiertamente: ¿saben qué? Soy homosexual y me voy a ir a mi casa, pero sin que ustedes me echen, para que no se preocupen. Entonces, cuando yo ya estaba en mi casa propia, les dije, ahí les conté, ¿ya? Entonces, él está protegido, digamos. Si lo llegan a echar, ya tenía su casa propia. Entonces, no iba a quedar en la calle. Hay otro entrevistado que, por ejemplo, me puse la cita acá, que se ganó una beca para estudiar en la universidad, y solo cuando tuvo la beca, o sea, solo cuando tenía asegurado su estudio, les contó también a sus papás. Porque ya sabía que si lo echaban, que si yo, tenía asegurada su carrera, ¿ya? Entonces, hay una gestión de preventiva, digamos, y asegurarse, ¿cierto?, contar con recursos, con alternativas de recursos. Acuérdense la importancia de la familia en Chile y América Latina en proveer de recursos. Bueno, frente a este rechazo familiar, evidentemente el acuerdo de unión civil y el matrimonio igualitario, eso se ha dicho mucho y ha sido la bandera de lucha, ¿cierto?, en los movimientos LGBTIQ+, para justamente lograr estos avances, es que es una protección frente a quién, frente a las familias de origen, ¿ya? Está, por ejemplo, la cita de Orlando, ¿cierto?, que te van a quitar la casa donde tú siempre has vivido, entonces hay una protección muy clara frente a la familia de origen. Y también hubo muy pocos casos, muy pocos, que desafiaron a su familia, estos silencios o estos rechazos que fueron y abiertamente los desafiaron, pero los pocos casos siempre desafiaron a la familia política, no a su propia familia, ¿ya? Entonces, tanto en el caso de mujeres como de hombres, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá está el mismo Antonio, que dice: a mi suegro no le gusta que le diga suegro y yo lo hago a propósito, y lo pongo incómodo y le digo suegro frente a los demás. Creo que la familia es la que mueve y la que cambia la cultura, y si no soy capaz de mover a mi familia, ¿de qué huevada estamos hablando? ¿Ya? Entonces, pero igual es interesante que era con la familia de su parejo, ¿cierto? No con la propia. Yo creo que algo revela también, ¿cierto? Bueno, no todas las familias se comportaron de estas maneras. También hubo muchos casos, pero acá el foco es en el honor familiar, pero hubo muchos casos de aceptación, también el caso de hombres gay que decían que su hermano los defendían, digamos, también con que facilitan la vida de pareja, o sea, jugando el claro rol habitual, ¿cierto?, de las familias en América Latina, ¿cierto? Acá en la primera cita, Yasmín cuenta cómo su papá con su pareja construyeron su casa, y acá el mismo Elías habla de la familia de su pareja y dice que le dejan la pieza, que no hay ningún problema, digamos, ¿cierto?, que lo tratan como uno más, ¿ya? Y en honor al tiempo vamos a las conclusiones. Bueno, estos códigos de silencio, estos arreglos familiares, básicamente que apelan al respeto, ¿cierto? Y acá ese apelar al respeto, esos acuerdos tácitos, básicamente creo yo que lo que están buscando hacer es mantener esos lazos familiares, y fuertemente se basan en mantener apariencias, ¿cierto? En ocultar que somos pareja, en aparecer como que no lo somos, aunque evidentemente lo son, y ahí el nombrar aparece como algo muy rupturista, ¿cierto? Como el nombrar haría realidad algo que se rechaza, algo que incomoda, algo que genera vergüenza, ¿ya? En el honor estatus,
lo que veíamos al principio, ¿cierto? Lo importante es lo que se ve, ¿cierto? El qué dirán, o sea, esa es la preocupación esencial. Me da lo mismo lo que sea, pero yo tengo que cumplir con esa expectativa de que orar para mantener mi honor, para tener mi estatus como familia, como padre como mi nombre, ¿cierto? Que ese nombre se ve manchado cuando tengo un hijo gay, una hija lesbiana, una hermana gay, una hermana lesbiana o transgénero, ¿cierto? Entonces, ahí hay esa preocupación. Entonces, en realidad, la preocupación que uno ve ahí es estas familias preocupadas por los efectos que tiene sobre ellos el que haya un familiar queer, ¿ya? Y por otro lado, las personas LGBTIQ+ están preocupadas de no perder a su familia, lo que también hace pleno sentido dada la relevancia que tienen las familias. En términos de literatura, yo diría que la literatura sobre las familias latinoamericanas ha sido muy unidimensional, solo lo habla como algo positivo y uno cae ya como casi a sospechar quién escribe esa literatura, así que ¿por qué esta cosa tan unidimensional? En el caso de la gestión de la familia, o sea, vemos que las personas entrevistadas, que son en el fondo las personas de menor estatus, protegen a las de mayor estatus. Entran en el juego, ¿cierto?, para mantener estas apariencias de honores familiares. Entonces hay una inversión de cómo debería supuestamente funcionar la familia. Lo que también hay una continuidad es el control de la sexualidad, ¿ya? Si, como dije, históricamente siempre y hasta el día de hoy está el control de la sexualidad de las mujeres, que se ha atenuado, pero también no podremos decir que se ha borrado, pero hoy día también sigue siendo la sexualidad, porque ese es el problema de las personas LGBT, ¿cierto? Que tienen una sexualidad no heterosexual. Y evidentemente el acuerdo de unión civil y el matrimonio igualitario son una institucionalidad que defiende frente a las familias de origen. Y en un sentido más amplio, uno debería aspirar, así como qué recomendación, a degeneralizar y a desfamiliarizar las políticas públicas. Porque no lo he dicho, pero las políticas públicas acá son tremendamente familisticas. Y eso la gente lo toma, qué bueno, apoyan a la familia. No, lo que hace en el fondo es que el Estado se retira y dice, esto es un problema de la familia. Y y eso significa que hoy día las familias son las que, por ejemplo, te dan las posibilidades de acceder a educación, a vivienda, a muchísimas cosas, ¿ya? Entonces eso genera una dependencia muchísimo mayor de las generaciones jóvenes respecto de las generaciones adultas, otro tema que muestra Carlos Eduardo. Eso, muchas gracias. Gracias, Fernando. Bien, muy buenas tardes a esta altura, ¿no? Sí. Buenas tardes. En honor al tiempo, para pasar la flechita, ¿no? ¿Ah? ¿La flechita? ¿Con la flecha? Ya. ¿No? Sí. Ahí está, sí, perfecto. Gracias. Bien, vamos a presentar esto que es uno de los componentes de la investigación, en particular con Consuelo, aquí presente. Nos interesamos en poder abordar quizá una dimensión más espacial respecto a el proyecto tuvo distintos ángulos de entrada. A nosotros nos interesa más bien entender la dimensión espacial de estas experiencias que estábamos recopilando, ¿no? Y por eso, en el fondo, lo que pudimos ponerlo fue en términos de... no era eso. Espera, es que no sé. Ahí sí, ya. Y después hay que pasarlo con esa flechita de para abajo. Solo con eso, nada. Entonces, en el fondo, hemos titulado esta como especie de ambigüedad. El título ya lo anuncia de alguna manera, ¿no? Esta idea sobre la visibilidad y la invisibilidad, que fue la manera como podemos conceptualizar un poco la dimensión espacial de la experiencia de las parejas del mismo sexo en Chile. Ahora sí. Eso. Bien, vamos a entrar por la metodología. Eso quizás reiterar la metodología, no la vamos a repetir. La presentación de Alejandra ya la detalló. En el fondo es el mismo corpus, en el fondo la misma estrategia. Así que eso no lo va a pasar por alto en esta oportunidad. Nos interesa quizás como recalcar
que, como lo decía, nos interesa conocer esta dimensión espacial de los fenómenos sociales, y para ello utilizamos una conceptualización que es más propia del campo de los estudios geográficos, ¿no? Que es esta idea del lugar. Los espacios se transforman en lugares cuando adquieren un significado en particular. O sea, en el fondo podemos compartir una trayectoria en el espacio, pero en ese espacio no va a ser necesariamente un lugar para todas las personas que estén allí presentes, ¿no? Entonces, en función de esta como idea del lugar, de dónde están aconteciendo las experiencias, de dónde se están como viviendo, que nos parecía relevante incorporar al análisis, especialmente comprendiendo que existe siempre una relación o una tensión también entre lo que es la experiencia, la expresión de la homosexualidad en el espacio público, ¿ya? Aquí hablo de homosexualidad precisamente entendiendo que lo que se está haciendo visible es una pareja del mismo sexo, ¿ya? Eso lo estamos limitando en ese sentido, ¿no? Y el espacio social, y las características y los límites y posibilidades que un determinado espacio social ofrece. En particular, para también tomar o tratar de explorar en realidad esta más dimensión como de agencia personal frente a la discriminación, existe abundante literatura que recalca cómo los espacios públicos en particular son espacios que podríamos llamar así hostiles hacia la expresión de los afectos de personas del mismo sexo, por ejemplo, a la expresión de una identidad, o sea, perdón, a la visibilidad de expresiones de género no normativas, etc. Eso está como bien estudiado. Nos interesaba quizás meternos en este caso en particular en las dimensiones más de agencia, frente a ese sistema de normas, ¿ya? Que las personas pueden reconocer a través de distintas situaciones, violencia, socialización, etc. ¿Qué es lo que pasa? En el fondo, cómo se vive en relación a eso, qué tipo de estrategias se definen y qué tipo de subjetividades aparecen en relación con ello. Voy a ser bien breve, en el fondo, en términos del respeto al tiempo. Vamos a entrar directamente a los resultados. Quizás después de harto debatirnos con eso, llegamos a la conclusión de que la mejor manera para quizás organizar estas experiencias y poder relatarlas de manera comprensible tenía que ver con un gradiente desde la invisibilidad hacia la visibilidad, ¿ya? En el fondo, cómo podíamos comprender aquellos lugares que eran, en el fondo, los lugares de la invisibilidad, los lugares donde había una cierta ambigüedad, y los lugares de la visibilidad, ¿ya? Que en el fondo pueden existir en la experiencia de cualquier persona. Y que nos permite como entender también en esta dimensión como de la agencia esta idea de trayectoria. Las personas pueden vivir a lo largo de su vida, o a lo largo de un mismo día incluso, experiencias de invisibilidad y visibilidad. O sea, en el fondo, como tratar de comprender esas dinámicas. Entonces, voy a partir quizás como narrándoles cuáles son los lugares de la invisibilidad. Consultado respecto a, en el fondo, como esta experiencia, ¿no? De ser una pareja del mismo sexo, conceptualizado, dicho sea de paso, de la misma manera que lo ha hecho la literatura, la geografía, en el sentido de decir cómo se expresa los afectos públicamente, ¿cierto? En el fondo, como hay ciertos marcadores que permiten, ¿cierto?, en los distintos espacios connotar, ¿cierto?, la existencia de una pareja del mismo sexo. Manteniendo como constante ese valor, es que en el fondo aparecen algunos lugares de la invisibilidad, ¿no? De manera bien marcada. En primer lugar, ¿cierto?, la calle sigue siendo visto como un espacio hostil, un espacio que promueve la invisibilidad, por así decirlo, limita fuertemente la visibilidad al punto que se convierte en un lugar de lo invisible. En especial en el caso de las mujeres, ¿ya? Y en eso se mantiene una constante también como geográfica en este sentido, ¿no? Como el espacio público es un espacio que es más hostil para las mujeres que para los hombres, y eso se condice con los relatos que encontramos en la investigación, ¿no? Y que de alguna manera también contraviene esta idea de que la calle, al ser el espacio de mayor anonimato, sería también el espacio de mayor libertad, ¿ya? Siempre hay una tensión en términos de la relación entre espacio social y expresión de la homosexualidad que parece insinuar que un lugar más anónimo es un lugar que favorece más la expresión, ¿no? Porque habría menos control social. Eso es altamente discutible. Y lo podemos ver acá también, ¿no? La calle sigue siendo un espacio como de la invisibilidad. Y de hecho, si bien no fue parte de lo que investigamos, me permito como pensarlo en términos de todas las manifestaciones del orgullo, ¿no? Que ocupan la calle en un lugar particular y siguen recibiendo un tratamiento como de algo excepcional, que precisamente confirma esto, ¿no? La excepción que confirma la norma. Un segundo punto tiene que ver con la manera en que se conciben, ¿cierto?, los lugares.
en la exposición de la metodología que hizo Alejandra, quedó claro que en el fondo hicimos entrevistas en grandes metrópolis de Chile, ciudades de tamaño intermedio y ciudades de tamaño pequeño. Una de las cosas que aparece ahí de manera interesante es que esta invisibilidad en el espacio público, en la calle, podía deberse básicamente como a dos grandes factores. Uno, la percepción de que determinadas ciudades o determinados lugares de las ciudades más grandes, ¿no? Que son vistos como lugares conservadores. Entonces, al ser un lugar conservador, básicamente se inhibe la presentación de sí, ¿no? Ahora bien, esos tipos de ciudades como conservadoras, espacios conservadores, coexisten con espacios que son sindicalizados desde la violencia. Era muy interesante lo que pasaba, por ejemplo, en las entrevistas acá en la quinta región, a propósito de la diferenciación entre Viña del Mar y Valparaíso, ¿no? Viña del Mar considerada como una ciudad conservadora y por lo tanto que no favorece la expresión de la homosexualidad en el espacio público, versus Valparaíso, donde la percepción del riesgo de una agresión era mucho más alto. Entonces la idea de que finalmente uno lo puede traducir en términos del tipo de violencias, ¿no? Como violencias más simbólicas o violencias más físicas. Pero eso está como omnipresente. No hay ningún lugar, si existía este imaginario de que quizás en algún momento, en algún barrio, en ciertos lugares de Santiago, podía ser posible, pero también era algo limitado, y a propósito de la presentación que hizo Cadu, también como a parejas más jóvenes, por ejemplo. Las parejas más jóvenes que pueden tomarse de la mano en un barrio como Las Tarras, Santiago Centro. Pero que no es la particularidad para todo el mundo. Y luego la gran metrópoli, ¿no? Entre el anonimato, que paradojalmente este anonimato, esta idea de menor control social respecto a una ciudad pequeña, no necesariamente favorece la visibilidad, porque finalmente uno pasa a ser una especie de nadie, ¿no? O sea, como una especie de contradicción, ¿no? Como una persona más dentro del lugar, y también la idea del riesgo. Fue particularmente llamativo la manera en cómo se conceptualizaban las grandes ciudades en Chile, especialmente para las personas que venían de espacios menos metropolitanos, por así decirlo. Se recrea una y otra vez la idea de que Santiago o Valparaíso son ciudades violentas, agresivas, inseguras, ¿ya? Entonces, en el fondo, mostrarse es exponerse al riesgo. Y esto muy movilizado también a propósito de toda la crónica roja, no más que aparece, ¿cierto?, en las televisiones. No es muy fácil como deducir de dónde vienen esas ideas, ¿cierto? La idea de que en cualquier minuto me pueden agredir y por lo tanto también tengo que aparecer como volverme invisible, ¿no? Acá entramos en un terreno quizás que ya como que vuelve a aparecer algunas cosas que quizás son más particulares del caso chileno, ¿no? Entendido en este caso como los lugares de la ambigüedad. Ambigüedad es diciendo en este sentido como cuánto se puede hacer visible o invisible, esta idea de que como existe una claridad respecto a las posibilidades o los límites que tiene la propia visibilidad. Y ahí aparecen 4 lugares que son importantes de retener. Primero, el vivir como allegado o allegada, ¿ya? Esa es la presentación de Alejandra. Era interesante esto porque la idea de como vivir de allegado supone, como el artículo era la Carola Besoain la que hizo el artículo, como en el fondo supone esta idea de visibilidad. Yo sé que, en el fondo, no sé, mi hijo, mi hija, mi pariente está con una relación de pareja con alguien de su mismo sexo, lo sé porque los veo, porque están ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una especie como de velo respecto a esto se ve pero no se muestra, no sé cómo explicarlo muy bien en el sentido, ¿no? Como se ve y como, bueno, como lo dice el artículo de Carola, lo podemos ver ahí en la bandera pero no lo hablamos. Y la idea finalmente también de que una pareja, desde el punto de vista de la pareja, ¿cierto?, no goza de las libertades que podría gozar si es que estuviera en su propio lugar, ¿no? O sea, en el fondo siempre está eso relatado ahí, como igual no puedo ser, pese a que saben que yo estoy en pareja, en realidad no puedo ser lo libre que yo quisiera, ¿no? No tengo total intimidad. La idea de la intimidad parece como un factor importante acá, que se va como construyendo y que, como vamos a ver, tiene un correlato material. La intimidad se construye sobre cierta materialidad. Los lugares de encuentro familiar, y aquí retomamos claramente lo que contaba un poco Alejandro en su presentación, ¿no? Esta idea de la sociabilidad familiar, la casa del hermano, la casa de la tía, la casa de los abuelos, el almuerzo del domingo, ya lo vimos como en detalle en la presentación anterior, ¿no? Es un espacio ambiguo, no se sabe muy bien cómo presentarse allí. Predominaba este tipo de relatos como de, bueno, llegamos y como que nadie lo habla, como que se asume pero no se habla, y una cosa, ahí la ambigüedad es muy clara. El barrio, como la idea de un espacio próximo, ¿no? La idea de la casa, ¿cierto? Tiene un espacio próximo entendido como el barrio, donde también aparece esta idea de la ambigüedad precisamente por la frecuentación, ¿no? Como los vecinos, las vecinas me ven, saben quién soy, ¿no?
y hay una especie como de opacidad y transparencia que es ambigua, ¿no? En el fondo como, y la gente también lo conceptualiza, bueno, el barrio, o sea, yo sé que saben, pero no hay para qué tematizarlo, porque en realidad uno como con el verdulero no, digamos, no tiene para qué hablar de esas cosas, pero a veces aparecen algunas ciertas incomodidades. Hay una cosa como ambigua permanentemente. Algo que se repite también en el lugar de trabajo, ¿ya? O sea, el lugar de trabajo también es un espacio que es considerado ambiguo. Un montón de estrategias respecto a cómo se hacen visibles las parejas o no, ¿ya? Las decisiones que se toman para ocultar o no ocultarlo. Bueno, y aquí volvemos a los datos que ya se han presentado, ¿no? Como hay un costo asociado a veces a transparentar la propia situación respecto a las posibles discriminaciones laborales. Entonces, muchas estrategias y muchos arreglos, volviendo al tema de la agencia, que implican decisiones finas, todo el tiempo, ¿ya? Son en el fondo como negociaciones. Vamos. Muy rápido. Y aquí quizás quiero detenerme un poco más en los lugares de la visibilidad, y nos prometimos ese paréntesis como decir a la chilena, que yo creo que es como el perfecto de lo que nosotros queremos mostrar en el artículo, también nos parece que es lo que nos permite discutir un poco con la literatura más geográfica. 3 lugares que nos parecen interesantes de mostrar, ¿no? El hogar concebido como el espacio más seguro y por lo tanto más visible. Pero como vengo a decir de la diapositiva anterior, es el hogar cuando el hogar es privado y personal, ¿no? O sea, ya se mostraron estrategias que decían como, cuando yo tengo mi propia casa, puedo decir lo que se me venga en gana, ¿no? Como, mi casa es mi lugar seguro. Pero, evidentemente ahí donde aparece ya un correlato que es material, como con, también que nos implica como deducir qué es lo que se necesita previamente para construir ese hogar como con independencia, con privacidad, ¿no? Entonces ahí tenemos de nuevo la idea de lo íntimo y lo privado, cómo se empiezan a construir mutuamente, ¿no? Algo que se extiende y que ahí nos parece súper interesante, bueno, la verdad que no puse citas en esta diapositiva, pero que creo que todos nos podemos imaginar, ¿no? Cómo la configuración urbana del condominio de alguna manera extrapola esa experiencia de lo privado del hogar a la vida como cotidiana, ¿no? Era muy interesante encontrar citas del tipo así como, bueno, si todos los vecinos saben, o mi hijo juega con los hijos de las vecinas, acá todo el mundo está muy tranquilo, nunca ha sido un problema. Cuando hablamos de condominio, quizás se nos viene a la cabeza la idea de como el barrio de casas, ¿no? Como con un enrejado, pero la idea de condominio también se aplica a veces para edificios que comparten espacios comunes, ¿ya? Que son configuraciones que quizás por el hecho de habitarlas todo el tiempo acá nos parecen como obvias, pero si uno las compara con otro tipo de configuraciones urbanas no lo es tal. El espacio público en otras ciudades no ocurre, digamos, en la plaza del propio edificio, ocurre fuera, ¿cierto? O no existen calles cerradas como existen acá. Entonces, hay algo que tiene que ver con cómo se construye también esa materialidad urbana. Condominios encontramos en las grandes metrópolis, pero también en ciudades pequeñas, ¿no? Eso es como muy propio de Chile. Y ahí aparecía esta idea de nuevo como, bueno, pero si la vida es buena, digamos, podemos tener esta privacidad, esta intimidad, pero también está ocurriendo dentro de un espacio que es cerrado, que es homogéneo, y aquí viene la idea como que dice Richard Sennett respecto a la privatización del espacio público, y que también muestra también como sus limitaciones, ¿ah? Por ejemplo, la figura de los conserjes, de la conserjería, aparecía como un actor relevante, sí. O sea, en el fondo como estaba lleno de anécdotas, así como el conserje, que es como especie de guardián entre el límite de la afuera y el adentro, a veces decía cosas como, bueno, su amigo dejó las llaves acá, como, bueno, y el conserje sabe perfectamente porque controla, no sé quién conoce el conserje, pero como que sabe la vida de todo el mundo, ¿no? Entonces como, o sea, la persona sabe que la otra persona sabe, digamos, respecto a la relación de pareja, pero se encuentran siempre esos como pequeños como detalles, ¿no? Esas como limitaciones. Entonces, hay una especie, no quiero decir con esto que sea una especie de ilusión, sino que mostrar precisamente esos como intersticios, ¿no? Y es algo que obedece también a una configuración específica del espacio público en Chile, ¿ya? O sea, es algo que es como propio de nuestra como ¿cómo decirlo? De la configuración urbana de la ciudad de Chile. Y tercero, un lugar de la visibilidad y no problemático, las instituciones financieras, legales, de salud y educativas, siempre y cuando hubiera mediado un pago entre medio, ¿no? O sea, en el fondo aquí, como era muy interesante, por ejemplo, lo que decir, la literatura muestra como las instituciones de salud y educativas son
reproductoras de la norma, ¿no? De manera muy fuerte, muy importante. Pero acá, de nuevo, aparece esta idea como de lo privado, la posibilidad que tienen los sujetos de privatizar una determinada prestación. Entonces, claro, para una institución bancaria, que alguien aparezca con alguien de su mismo sexo, lo hagan así, ¿no? Son dos ingresos como mejor aún. No hay ningún problema, como sean bienvenidos. Lo mismo que las instituciones legales o de salud educativas. Cuando están mediadas por un pago, en el fondo parece desaparecer el problema, ¿cierto?, de que una persona esté con alguien de su mismo sexo, y por lo tanto aparece esta visibilidad, ¿ya? Una de las cosas que, bueno, la Ale no lo mencionó, recalcó que nos aparece, y que quizás aparece en las presentaciones después, esta idea de que en la investigación encontramos muchos relatos de que yo no he vivido discriminaciones tan importantes, siempre parece ser un tercero, ¿no? Y yo creo que eso también, a partir de las preguntas que salieron, se puede correlacionar con esto mismo, como el tipo de personas que finalmente terminamos entrevistando, por las distintas razones que eso explica, ¿no? Entonces, claro, en la experiencia de prestaciones no había mucha discriminación, a pesar de que las personas saben que puede existir más allá, ¿no? Pero lo propio está mediado por esto. Y es ahí donde sostenemos esto, que es como una clave de lectura súper importante. Todo lo que acabo de decir está mediado por el capital económico y cultural de las parejas en cuestión, ¿ya? No es independiente. Yo miro allá, no hay nada acá. Entonces, ¿qué quería como poner como idea de discusión, ¿no? O que para resumir un poco, la idea de que la visibilidad, finalmente, en este gradiente de invisibilidad y visibilidad, siempre está sujeta al efecto de jerarquías sociales y de poder, ¿ya? Acá el tema de la clase social lo podemos entender precisamente en esos dos términos, ¿no? Como también la capacidad de privatizar el espacio. El espacio público, finalmente, es un espacio que, en teoría, ¿cierto?, nos pertenece a todas las personas de la sociedad, pero la manera en que lo ocupamos va a estar mediada por precisamente esa posición en función de la jerarquía social y de poder, ¿no? Entonces, cuánto se puede privatizar ese espacio explica también cuánto las parejas pueden mostrarse como tal. Mediada en este caso por la segregación urbana, ¿ya? O sea, cuando las ciudades desiguales muestran también sus efectos, esta idea de la violencia por un lado, el conservadurismo por el otro, se explica también porque es una experiencia visible, que parece haber a veces dos ciudades en una misma ciudad, ¿no? Esos imaginarios están siempre ahí. Y la diferenciación por el trato por parte de las distintas instituciones, siempre mediadas por el capital económico. Y también esta idea de que más allá del clivaje privado-público, que es con el que se suele como conceptualizar la idea de lugar y de espacio, nos parece importante recalcar que existen tensiones y ambivalencias dentro de los distintos lugares. La gradiente de invisibilidad a visibilidad nos parece como quizás lo más propicia para organizar los hallazgos, pero pueden haber también experiencias donde en el fondo no sean tan lineales, eso es lo que quiero decir, ¿no? Más bien lo que es interesante es mirar cómo esas ambivalencias, esas experiencias que las personas tienen y por lo tanto que les permiten como gestionar o agenciar su visibilidad. Digamos, como de manera más sintética, quizás enfatizar que el hogar resulta un espacio más seguro porque en realidad resguarda mejor aquello que se considera íntimo, pero es vital asegurar la privatización de ese hogar. Yo tengo mi casa, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? O el condominio en realidad es como una extensión de mi propia casa, pero esa privatización es muy importante para explicar lo que hemos mostrado. Creo que ahí. Ahí está, no. ¿Así? Ya. Y dos puntos más, esto es el último. La experiencia del espacio público de la metrópolis, ¿cierto?, no es totalmente el anonimato ni de la total inseguridad, ¿ya? Mostrar eso, que existe también un pequeño espacio de negociación. El barrio, a veces el lugar que es próximo, también puede ser un lugar a veces vivenciado de manera positiva o ambivalente. De todas maneras, enfatizar que las situaciones de inseguridad o la percepción de riesgo afecta de manera particular a las personas LGBTI más. O sea, en el fondo no nos vamos a... esta investigación no muestra algo distinto a eso. Pero sí, quizás algunos espacios de negociación y de juego normativo. Y por último, esta idea de como que nos permite ver que esta idea del ethos, yo no lo dije quizás al principio, entendemos también este tema de la visibilidad a partir de un cierto ethos que se construye desde finales de los años 60 y 70, ¿no? La idea del orgullo, del de aparecer como un mandato, ¿no? Que la presentación de cada uno mostró muy bien. Esas como horizontes de futuro, de posibilidad, de cómo uno tiene que ser, ¿ya? En el fondo ese ethos de la visibilidad tiene una especificidad en el caso de las características propias y segregadas de las ciudades chilenas. O sea, por eso es problemático a veces esos mandatos, decir como tómense de las manos para como mostrarse en el espacio público. No todas las personas tienen ni la misma posibilidad
ni van a tener las mismas consecuencias de hacerlo en su espacio próximo. Entonces, como que nos parece importante recalcar eso, ¿no? Las violencias específicas también presentes en los espacios públicos y las desiguales posibilidades de ser agente de la propia visibilidad, ¿ya? Y ahí el tema de género y clase son dos factores que explican de manera importante esto, son códigos de lectura relevantes. Todavía queda uno, ya. Entonces, quizás solamente no lo voy a leer, pero como recalcar que en el fondo lo que está como comprensión espacial del fenómeno muestra es precisamente que se puede poner atención en esos espacios de agencia y la manera en cómo las parejas restituyen o como cuentan sus propias experiencias, ¿no? De visibilidad o visibilidad. Entonces, como en ese sentido pueden haber diferencias entre las distintas personas, ¿ya? Es algo que aparece en las entrevistas, esas diferencias de experiencias, diferencias de posibilidades, y también de las distintas maneras que se tienen para como convertir simbólicamente el espacio en algo privado o en algo propio, ¿ya? Eso es cuando como que el juego agencial se ve sobre todo ahí, ¿no? Y todo eso coexistiendo con una permanente incomodidad. O sea, en el fondo, si hay algo que como que quisiera cerrar, es que ningún relato, me gustaría que no fuera así, digamos, pero lamentablemente es lo que encontramos. Ningún relato muestra una total como comodidad, una total visibilidad, una especie de vida sin ningún problema. Siempre, aun si tengo el capital social, cultural, etcétera, siempre va a haber algún momento donde la experiencia como que reenvía a la invisibilidad o al silenciamiento. No encontramos nada distinto a ese respecto. Entonces, claro, hay un juego, hay un cierto espacio de maniobra, pero en realidad la constatación es que el espacio sigue siendo un lugar que en algún momento, así agazapado, muestra alguna hostilidad. Con eso finalizo ahora sí. Muchas gracias.